Muy buenos días, bienvenidos a la primera clase de este curso de fotografías y de técnica general de nivel 3. En esta primera clase lo que vamos a hacer es hablar de los objetivos, hacer una visión general de para qué nos sirven, cómo funcionan, qué tipos de objetivos tenemos, es decir, repasaremos un poco las características de los objetivos para que podáis entenderlos mejor, podáis elegirlos también mejor. Ya sabéis que cualquier consulta que tengáis sobre material, sobre cualquier cosa, me la podéis hacer llegar, me podéis escribir para lo que haga falta, pero con esta clase me gustaría aclararos al máximo las características que tienen los distintos tipos de objetivos. Entonces, lo primero de todo que me gustaría aclarar es para qué sirve un objetivo, o sea, por qué elegimos poner un objetivo delante de la cámara y no cualquier otra cosa, o directamente hacer fotos sin objetivo, que también sería posible. Entonces, lo primero de todo es tener claro que gracias al objetivo controlamos por una parte el encuadre, es decir, podemos hacer o quitar zoom con un objetivo o elegir un objetivo u otro para tener un encuadre más abierto o más cerrado, pero también gracias al objetivo conseguimos imágenes nítidas, es decir, podríamos hacer fotos sin objetivo, pero la nitidez no sería ni la misma ni de lejos. ¿Vale? Os hablé en el curso de nivel 1 de esa cámara estenopeica, que era una caja oscura con un agujerito, y eso no lleva objetivo, y sin embargo podíamos conseguir fotos. Pero gracias a los objetivos conseguimos imágenes muchísimo más nítidas. Por otra parte, cambiando un objetivo por otro, también nos puede cambiar, aparte de la nitidez, nos puede cambiar el color y el contraste también. ¿Vale? Son dos cosas que también pueden verse ligeramente influidas por los objetivos. Por eso hay veces que dices, uy, pues este objetivo me da imágenes muy contrastadas, este menos. Pero ¿qué pasa? Que son cosas tan sutiles que al final con un buen procesado casi no se va a ver el efecto o vamos a poder elegir los colores y el contraste que queramos. Con lo cual tampoco no es algo especialmente importante a la hora de elegir un objetivo. Lo que sí que suele ser muy importante es la nitidez, ¿vale? Objetivos de más alta calidad os van a aportar mucha más nitidez y detalle a vuestras fotografías. Aparte de eso, tenéis que tener en cuenta, ya os lo he comentado en clases anteriores, que el diafragma está en el objetivo, ¿vale? Este objetivo tiene un diafragma, este otro y este otro. Entonces, cada vez que estáis cambiando de objetivo, estáis cambiando de diafragma. ¿Eso qué significa? Que en este sentido sí que va a ser muy importante averiguar exactamente cómo es el diafragma del objetivo que vayáis a comprar o por lo menos del que tengáis. ¿Por qué? Porque existen objetivos que tienen o que permiten abrir más o menos el diafragma y aparte cerrarlo más o cerrarlo menos. Sobre todo lo que nos suele interesar es cuánto puede abrir el diafragma un objetivo. ¿Por qué? Porque los objetivos que pueden abrir más el diafragma, es decir, los objetivos con los que vais a poder ajustar un número F, un diafragma más bajo, más abierto, van a ser los objetivos que más luminosidad van a tener. Cuando decimos que un objetivo es más luminoso que otro, lo único que queremos decir es que con el objetivo más luminoso podemos abrir más el diafragma que con el otro, ¿vale? Entonces, yo los objetivos que tengo aquí, menos este no recuerdo bien qué diafragma tiene, pero creo que es 3,5, ¿vale? Pero estos tres objetivos permiten abrir el diafragma hasta 2,8, ¿vale? En todas sus longitudes focales. Creo recordar que era hasta 3,5, exacto, me lo indica aquí, ¿vale? Entonces, este objetivo es el menos luminoso de los cuatro que tengo aquí. Aparte tengo un 50 milímetros que abre el diafragma hasta 1,4. Entonces, ese objetivo sería el objetivo más luminoso que tengo. ¿Qué me permite eso? Pues con el objetivo más luminoso podré hacer fotos con menos luz sin tener que subir tanto el ISO, por ejemplo. Con el menos luminoso, pues tendré que subir un poco más el ISO con las mismas condiciones de luz. Así que, bueno, lógicamente, cuanto más luminoso, mejor, ¿vale? Porque podremos aprovechar más la luz. Además, pues podemos abrir más el diafragma, nos permite controlar mucho más el desenfoque, hacer desenfoques mucho más marcados, es decir, hacer fotos con menos profundidad de campo. ¿Qué ocurre? Que cuanto más luminoso es un objetivo, suele ser bastante más caro, ¿vale? Hay algunas excepciones de objetivos luminosos y relativamente asequibles. Pero bueno, como norma general, más luminoso suele indicar que también es más caro, ¿vale? Entonces, con el objetivo también controlamos la luminosidad de la cámara, entre comillas, ¿vale? Todos los objetivos tienen lo que se llama una distancia mínima de enfoque. Es decir,
a la distancia a la que tenemos que estar por lo menos del sujeto que estamos enfocando para que la foto nos quede nítida, para que la cámara y el objetivo sea capaz de hacer una foto nítida, sea capaz de enfocar. En este objetivo, por ejemplo, me lo indica por aquí, aquí lo tengo, en la ventanita esta, y me indica que puedo enfocar desde 1,4 metros hasta infinito. Es decir, puedo enfocar, la distancia mínima de enfoque será de 1,4 metros. En este caso es un objetivo un poco más especial, ahora os lo comento, y en este caso este mismo objetivo me permite enfocar desde 0,28, es decir, desde 28 centímetros hasta infinito. Es decir, voy a poder enfocar más o menos a un palmo, un poquito más, 28 centímetros, hasta el infinito. La distancia mínima de enfoque es de 0,28. En este caso, ¿vale?, es un objetivo macro. Los objetivos macro lo que nos permiten es enfocar más cerca de lo habitual y poder hacer primeros planos mucho más cerrados. Es decir, viene genial para fotografiar, por ejemplo, un insecto pequeñito, nos vamos a poder acercar mucho y hacer un primer plano de ese insecto. O una flor, o una joya, por ejemplo, unos pendientes, un diamante, algo así pequeñito, ¿vale? Podemos fotografiarlo gracias, o sea, podemos hacer un primer plano, un encuadre mucho más cerrado, gracias a un objetivo macro. Entonces, los objetivos macro son objetivos normales y corrientes, solo que tienen distancias mínimas de enfoque mucho más cortas. Nos vamos a poder acercar mucho más. Entonces, aparte de la distancia mínima de enfoque y de la luminosidad, otra cosa que también va a condicionar bastante la calidad y el precio del objetivo es el estabilizador. El estabilizador, normalmente podéis saber si vuestro objetivo tiene estabilizador porque tiene una pestañita aquí que os suele poner o VR, de reducción de vibración, o Stabilizer, o IS, OS, son unas siglas de este estilo, ¿vale? Depende un poco de la marca, depende del objetivo, la nomenclatura puede cambiar un poco, pero vamos, que van por ahí los tiros. En algunas cámaras incluso el estabilizador está integrado ya en el cuerpo de las cámaras. Por ejemplo, las cámaras Sony tienen el estabilizador integrado en el cuerpo. Pero bueno, muchas cámaras todavía siguen funcionando con el estabilizador en los objetivos. Entonces, un objetivo que esté estabilizado normalmente va a ser mejor, pero también más caro que un objetivo no estabilizado. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, este es un objetivo gran angular, que se llama. Entonces, este objetivo realmente no tiene sentido que esté estabilizado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la estabilidad que le va a aportar el estabilizador va a ser mínima en relación a no tener estabilizador. Pero, sin embargo, con un teleobjetivo, con un objetivo más largo, sí que viene muy bien tener estabilizador. Por eso es posible que si miráis vuestro objetivo no tenga estabilizador, pero no significa ni que sea bueno ni que sea malo, ¿vale? Simplemente significa que tiene una prestación o que no la tiene. El estabilizador lo que nos va a dar es que en tiempos de exposición en los que disparando a pulso es posible que nos quede la foto movida, lo que va a hacer es evitar que nos quede precisamente esa foto movida gracias al estabilizador. ¿Cuál es el problema? Que si hacemos la foto con la cámara y el objetivo sobre el trípode, ese estabilizador va a provocar que la foto nos quede movida. ¿Por qué? Porque genera un movimiento artificial que realmente lo que intenta es compensar nuestro pulso, pero si la cámara está encima del trípode, la cámara no se mueve. Con lo cual, ese movimiento artificial precisamente es el que provoca que la foto te quede movida si estás haciendo la foto sobre el trípode y con el estabilizador activado. Entonces, el estabilizador se puede activar o desactivar, yo lo tengo aquí, y lo que hago es, cuando quiero utilizarlo, lo pongo en on, y si no quiero utilizarlo, lo pongo en off. Súper importante, siempre que la cámara esté encima del trípode, poner el estabilizador en off, ¿vale? O apagado. Entonces, ya os digo, tenemos 4 objetivos y cada uno tiene lo que se llama una longitud focal diferente, ¿vale? ¿Qué es la longitud focal? La longitud focal, para entendernos, es la distancia que hay desde el plano en el que está el sensor hasta el punto nodal. Al final la descripción teórica me da un poco más igual, ¿vale? Porque lo que me interesa es que sepáis a qué nos referimos cuando hablamos de la longitud focal. Y si tenemos una visión práctica, diremos que la longitud focal son los milímetros que tiene nuestro objetivo. En este caso, yo tengo un objetivo de 8 milímetros. Y en este caso, tengo un objetivo de 105 milímetros. Entonces, veis que 8 milímetros frente a 105. Este objetivo tiene una longitud focal mucho más corta
que este. ¿En qué se diferencia uno de otro? Pues el que tiene longitud focal más corta va a tener un campo visual mucho mayor, va a ser un objetivo más angular, es decir, vamos a hacer encuadres más abiertos. Con el que tenga una longitud focal más cerrada, una longitud focal más larga, vamos a tener un encuadre más cerrado y un campo visual más cerrado. Para entendernos, aunque técnicamente no sea 100% correcto, este sería un objetivo con más zoom que este, ¿vale? Ya os digo, no es 100% correcto, pero creo que con esto nos entendemos. Aparte, se me olvidaba una cosa, cuando hablamos de los diafragmas, os he dicho que había objetivos que eran más luminosos y menos. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que os he dicho que todos estos, menos este, tenía una apertura máxima de diafragma de 2,8 y era una apertura fija. Es posible que tengáis un objetivo, por ejemplo, el objetivo que suele venir con el kit de las cámaras es un 18-55 milímetros, es decir, una longitud focal que va desde 18 hasta 55 milímetros, y normalmente tienen una apertura del diafragma de 3,5 a 5,6. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que cuando hacemos zoom con el objetivo, cuando pasamos de una longitud focal de 18 a 55 milímetros, el diafragma no se va a poder abrir tanto. Cuando estemos a 18 milímetros, podremos abrir el diafragma hasta 3,5 de diafragma, y cuando pongamos más zoom, no podremos abrirlo tanto, hasta llegar a los 55 milímetros, donde solo podremos abrir el diafragma hasta 5,6. Es decir, este objetivo que os pongo de ejemplo, el 18-55, 3,5, 5,6, es menos luminoso cuanto mayor sea la longitud focal. Es decir, cuando hacéis zoom, el objetivo es menos luminoso. Podréis abrir menos el diafragma. Aparte de esto, pues teníamos la longitud focal de los objetivos y tenemos, esa longitud focal nos da dos clasificaciones. Por una parte, podemos tener objetivos fijos o con longitud focal fija, 8 milímetros fijo, 105 milímetros fijo. Y por otra parte, podemos tener objetivos zoom, que ahí es donde el concepto de zoom sí que es correcto. Tenemos un objetivo 14-24 milímetros y un objetivo 70-200 milímetros, ¿vale? Entonces, estos dos objetivos tienen una única distancia focal, son objetivos fijos, y sin embargo, estos dos objetivos tienen distancias focales variables y por lo tanto son objetivos zoom. Daros cuenta que normalmente en lenguaje popular entendemos el zoom como un encuadre muy cerrado, o acercarnos más para entendernos. Pero sin embargo, este es un objetivo corto y este es un objetivo largo, y ambos objetivos son objetivos zoom. Con lo cual, el concepto de zoom hace referencia a que esa longitud focal sea variable. 14-24 milímetros varía la distancia focal desde 14 hasta 24. 70-200 varía la distancia focal desde 70 hasta 200 milímetros. Sin embargo, en estos, como os decía, tiene longitud focal fija, 8 milímetros fijo, 105 milímetros fijo. Además, macro, ¿vale? Que sea macro, ya os digo, no tiene nada que ver con todo el resto de opciones, simplemente con la distancia mínima de enfoque. Entonces, ¿qué tienen los objetivos fijo y qué tienen los objetivos zoom? Los objetivos zoom hemos dicho que tienen esa distancia focal variable, con lo cual son más cómodos, porque yo puedo estar sentado en un sitio, hacer zoom y tener sensación de que me estoy acercando. Con un objetivo fijo, no, con un objetivo fijo, si me quiero acercar, me voy a tener que levantar, irme y acercarme a lo que sea que quiero fotografiar. Con lo cual, entre comillas, son un poco más incómodos. ¿Qué tienen como contraprestación a esa incomodidad? Pues que normalmente la calidad es mucho más alta en los objetivos fijos que en los objetivos zoom. ¿Por qué? Porque este objetivo es 105 milímetros y está fabricado única y exclusivamente para que funcione lo mejor posible a 105 milímetros. Este objetivo, te he dicho que es de 70 hasta 200 milímetros, es decir, pasa también por los 105 milímetros. Es decir, yo podía ajustar aquí, venirme aquí y ajustar aquí, los numeritos que me aparecen aquí, ajustar 105 milímetros, y el encuadre que haría con este objetivo y con este sería exactamente el mismo, ¿vale? Pero seguramente este tendría un poco más de calidad si ambos objetivos, lógicamente, fuesen de la misma calidad,
¿vale? Si este objetivo es peor, lógicamente siempre tendré más calidad con este. Pero dos objetivos de la misma calidad, uno zoom y uno fijo, normalmente suele tener más calidad el fijo. Además, suelen ser objetivos más baratos, ¿vale? Con lo cual, doble ventaja, más calidad, más barato. Y además, normalmente más luminosos también. Con lo cual, normalmente tienen más ventajas. Como contraprestación, pues son más incómodos, ¿vale? Entonces, aparte, ¿qué más tenemos? Que este es un objetivo mucho más grande, pesa mucho más que este, ¿vale? Con lo cual también, si es importante el peso, también es algo que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué nos queda? Pues nos queda ver la diferencia entre los tres tipos de objetivos en función del campo visual. Es decir, vamos a tener objetivos con longitudes focales muy cortas, los que se van a llamar los objetivos angulares, tienen un campo visual mayores que los del ojo humano. Luego vamos a tener objetivos normales, son los objetivos de 50 milímetros para entendernos, y son objetivos que tienen el mismo campo visual que el ojo humano. Es decir, cuando yo me pongo la cámara al ojo con un 50 milímetros, veo exactamente lo mismo que estaría viendo a simple vista, lógicamente sin girar la cabeza. Y luego tengo los teleobjetivos. Este es el ejemplo de teleobjetivo y este también es un ejemplo de teleobjetivo. Son los objetivos más largos y que tienen un encuadre más cerrado que el del ojo humano. Normalmente decimos que son los que tienen 70 milímetros o más longitud focal. 70 hasta 500, hasta 600, hasta 800 milímetros. ¿Vale? Depende de la marca, tienen objetivos más largos o menos. Pero, bueno, es un poco las características que tenemos la segunda clasificación en función de la longitud focal. Por una parte, los clasificamos entre fijos o zooms, y por otra parte los clasificamos entre angulares, esos objetivos cortos, normales, esos objetivos que tienen el mismo campo visual que nosotros, y teleobjetivos, que son esos objetivos que tienen un encuadre más cerrado, tienen menos campo visual que el que tenemos nosotros a simple vista. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes clases es ir viendo por una parte los objetivos angulares, por otra parte los objetivos normales y por otra parte los teleobjetivos. ¿Para qué? Para que podáis aprender cómo funciona cada uno de estos tres tipos de objetivos y ver luego a la hora de hacer las fotos, decir, oye, pues para el tipo de foto que voy a hacer, si quiero conseguir estos efectos concretos, conviene que elija este tipo de objetivo en lugar de elegir este otro. Ya no es simplemente una cuestión de que tiene más zoom o menos zoom, es una cuestión de los efectos que vamos a poder utilizar. Así que en las siguientes tres clases veremos primero los objetivos angulares, los ojos de pez, los gran angulares, ultra gran angulares, con sus efectos, con sus características y con los usos que les damos. Vamos a ver los objetivos normales, que al ser normales también son los más sencillos de ver, de entender y de manejar. Y luego vamos a ver los teleobjetivos, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionan, qué efectos tienen, qué tenemos que tener en cuenta cuando los utilizamos. Al final es eso, ¿no? Lo que me interesa es que una vez que hayáis hecho estas 4 clases, que hayáis visto estos 4 vídeos, digáis, oye, pues ahora tengo clarísimo que si quiero hacer este tipo de fotografía, necesito este objetivo. O si quiero conseguir este efecto, necesito poner este objetivo. Entonces yo tengo estos 4 que os estoy enseñando, aparte con el que estoy grabando, y ese 50 milímetros que os decía. Entonces tengo 5 objetivos, 6 objetivos. Con estos 6 objetivos puedo elegir, decir, oye, pues si voy a hacer un retrato, elijo este. Si voy a hacer una foto en una casa, elijo este. Si voy a hacer un retrato en exteriores, este. Y diréis, oye, ¿un retrato y un retrato? Sí, ¿por qué? Porque los efectos que vamos a conseguir van a ser diferentes. Así que, bueno, como siempre, cualquier duda que os quede de esta clase o de las siguientes, cualquier consulta, cualquier cosa que digáis, oye, José, ¿podrías ampliar un poco más esta información? Pues ya lo sabéis. Hacedmela llegar, por favor, escribidme, os metéis en el apartado de contacto, me dejáis un comentario debajo del vídeo, lo que sea que haga falta, pero por favor, no os quedéis con dudas, ¿vale? Hacedme todas las preguntas que haga falta. Así que, si no queda ninguna duda, o queda alguna duda me escribís, si no quedan dudas, pues a continuar con más clases, a continuar con más cursos. Venga, vamos allá.